This meeting is being recorded. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, les damos la bienvenida nuevamente a esta clase de doctrina evangélica y estamos tocando los puntos más importantes de estas doctrinas que nos distinguen a nosotros los cristianos evangélicos y son doctrinas indispensables para nuestra salvación, porque si no las creemos o las rechazamos, pues nuestra salvación está realmente en juego, ¿verdad? O más que todo, no es que esté en juego, sino que está descartada porque pues, no estamos creyendo la verdad del evangelio. Pero cuando la creemos, también eso nos da la seguridad que nos da el mismo Señor, de que el que cree, dice, el que oye mi palabra y cree, dice, pasa de muerte a vida. O sea, pasa de un estado de condenación de muerte a un estado de vida eterna. Y eso es posible gracias a lo que Jesús ha hecho. Lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar esa doctrina del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo trae el perdón, es el perdón de Dios para todos y es suficiente. Es el perdón de Dios suficiente para todos. En la cruz del Calvario, en la cruz donde nuestro Señor Jesucristo murió y Él logró el perdón de todos y cada uno de los seres humanos delante de Dios. Él pagó por los pecados de cada ser humano y la sangre de Cristo al ser de un ser infinito como que es el Hijo de Dios, que es Dios también, parte de la divinidad, pues eso es infinito y es un alcance universal, ¿verdad? Y es una doctrina importantísima dentro de la fe cristiana. Entonces, el texto clave donde nosotros comenzamos esta lección está en Juan 1:29, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y el evangelista Juan, al escribir su evangelio, narra y relata cómo fueron sucediendo los hechos y empieza hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista era un profeta que llamaba a los israelitas de ese tiempo, de esa época, al arrepentimiento, a un cambio de mente, de un cambio de actitud, de un cambio de manera de vida. Los llamaba para que buscaran una cercanía con Dios y que buscaran la gracia y la misericordia de Dios en sus vidas. Así que Juan bautizaba allá en el río Jordán. Y en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 29, Jesús iba pasando por ahí donde estaban bautizando, y dice el versículo 29, Juan 1:29, al día siguiente, Juan el que bautizaba, el profeta Juan, dice, Juan vio a Jesús que se acercaba a él. Jesús estaba acercando a Juan, que estaba bautizando, y Juan dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aquí identifica a Jesús como el Cordero de Dios. Desde luego que lo está usando de una manera metafórica. No es que Jesús fuera un cordero, un animalito, sino que se está remontando de que en Israel los corderos se usaban para un sacrificio, y el sacrificio era para que Dios perdonara los pecados. Así que Juan está anunciando y presentando a Jesús como el cordero, o sea, el sacrificio que estaba proveyendo el mismo Dios, el Cordero de Dios. Y luego el propósito para la cual Jesús era el Cordero de Dios es que él venía a quitar el pecado del mundo. O sea que cuando dice del mundo, quiere decir
de la raza humana, ¿verdad? Y el alcance es universal, porque aquí cuando dice del mundo está hablando de, pues de todo el universo, ¿verdad? De toda la creación, de todos los seres humanos creados, que heredamos de Adán y Eva el pecado, ¿verdad? Y precisamente ese pecado que heredamos, Jesús venía a quitarlo, a quitarlo. Ahorita vamos a estudiar todo eso. Vamos a ver cómo es que todo esto se va dando. Vamos a pasar al objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase es entender que la muerte de Cristo en la cruz era absolutamente necesaria para lograr el perdón de los pecados. Y es universal en su extensión, o sea, hasta dónde alcanza. Es universal, o sea, que alcanza a toda la humanidad. El sacrificio de Cristo fue por naturaleza de una manera penal. Penal quiere decir de castigo, ¿verdad? Cuando en un juicio se encuentra alguien culpable, se le da una pena, ¿verdad? O una sentencia. Eso quiere decir penal. Y también es sustitutivo. Sustitutivo quiere decir que él iba a ser el sustituto o iba a tomar el lugar del culpable, del que estaba condenado por el pecado, ¿verdad? Eso quiere decir sustitutivo, que iba a ser el sustituto, que iba a tomar el lugar. Penal significa castigo y sustitutivo, que fue en sustitución de cada ser humano pecador. O sea, todos somos pecadores porque heredamos del pecado de Adán y Eva. Dios, en vez de castigar al pecador, castigó a su Hijo, quien tomó nuestro lugar. Jesús quitó el pecado que estaba delante o enfrente de Dios y pagó el precio del pecado. Y así aplacó la ira o la indignación de Dios y logró la reconciliación de Dios y la humanidad con el ser humano. O sea que vamos a ver las implicaciones de este sacrificio, que es lo que Jesús vino a hacer. Vino a quitar el pecado y también a lograr la reconciliación de Dios con la humanidad. Porque el pecado había creado una barrera de enemistad, ¿verdad? Y el pecado necesitaba ser castigado para que Dios cumpliera con la justicia. Y ya que se cumplió, que se pagó, entonces Dios ahorita no quedó la ira de Dios quedó satisfecha o la indignación de Dios quedó satisfecha. Entonces ya podemos tener una relación cercana con Dios, ¿verdad? Sin ningún problema, porque el pecado era el problema y ya quedó resuelto. Bueno, vamos a recordar, hermanos, de que en la Biblia podemos ver que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios estableció que para que el pueblo fuera perdonado de sus pecados, era necesario que ellos sacrificaran corderos. Y esos corderos iban a sustituir o iban a tomar el lugar del ser humano pecador. Y que la vida del cordero pagaría por los pecados que cometía cada israelita. Israel como pueblo vivía bajo la gracia de Dios diariamente, pues cada día morían corderos que les recordaba que eran pecadores, pero que también les recordaba de que gracias a esa manera que Dios estableció, ellos seguían vivos, seguían vivos, ¿verdad? Aunque hubieron pecados que el pueblo de Israel cometió, que Dios los tuvo que castigar, ¿verdad? Porque a pesar de que ellos tenían la gracia, ¿verdad? Y podían hacer los sacrificios,
muchas veces ellos eran obstinados y tercos, ¿verdad? Y entonces ellos abusaban y se burlaban de la gracia de Dios. Entonces ellos seguían en su maldad y a veces maldades muy crueles, muy terribles. Entonces Dios tenía que castigarlos de una manera enérgica para dejar un precedente al pueblo de que de Dios no se puede burlar. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces a veces Dios tenía que tomar medidas drásticas contra ciertos elementos que se portaban o que desafiaban la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, pero el sistema que Dios estableció en Israel era que había un sistema de sacrificios, que los sacerdotes, se les llevaba al sacerdote el sacrificio, el animalito, y el animal moría en vez del hombre pecador, tomaba el lugar. Y eso aplacaba la ira o la indignación de Dios por el pecado. Entonces, y ellos podían continuar bajo el sistema de gracia, porque pues qué culpa se tenía el animalito, ¿verdad? Que pagaba con su vida el pecado del ser humano. Pero todo eso Dios lo instituyó para que luego, cuando muriera su hijo, el ser humano se pudiera dar cuenta de que un ser inocente pagó por los pecados de nosotros para satisfacer la justicia de Dios, ¿verdad? Bueno, al venir Jesús establece un nuevo pacto, ya no basada en la sangre de los corderos, o sea, de los animalitos, sino en la sangre del nuevo y definitivo cordero, lo que Juan le llama el cordero de Dios, o el sacrificio que Dios estaba poniendo para pagar el pecado de la humanidad. Y Jesús, hermanos, es el Cordero de Dios. O sea que Dios lo escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, para que Él viniera a ser nuestro Salvador, el que diera su vida para salvarnos. Entonces, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, se refiere a esos corderos que Jesús iba a venir a tomar, así como los corderos tomaban el lugar del ser humano. Ahora Jesús era el cordero, representaba ese sacrificio que venía de parte de Dios para el bien de la humanidad. El Cordero de Dios vendría a ser el sustituto de la raza humana, de todos y cada uno de los seres humanos afectados por el pecado, quienes heredamos la culpa de Adán y Eva. Si en este versículo de Juan 1:29, Jesús es identificado como el Cordero, que estaba provisto o siendo provisto por el mismo Dios. Cuando Jesús es bautizado, se confirma lo que Juan había dicho, que Jesús era el Hijo de Dios. Ustedes se recuerdan que Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Y luego cuando estaba bautizando, sabemos lo que pasó, que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Y una voz se escuchó del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, ¿verdad? En otras palabras, que la humanidad estaba siendo puesta en Cristo, ¿verdad? O Cristo, desde que tomó la humanidad, desde que nació como ser humano, él estaba representándonos, ¿verdad? Estaba representando a la raza humana. Y en ese momento, en Cristo, nosotros somos vistos, al estar en Cristo, nosotros somos vistos como un hijo amado de Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros es visto como un hijo amado de Dios. Desde luego que necesitamos creerlo y venir al arrepentimiento y pasar por ese proceso de nuevo nacimiento para que podamos disfrutar ya de esa relación, ¿verdad? El propósito de su venida de Cristo era primero quitar el pecado del mundo. Eso lo dice Juan. Dice que vino a quitar el pecado del mundo. Y el segundo propósito era
aplacar hacer desaparecer la ira o la indignación de Dios por causa del pecado. O sea que el pecado vino a irritar el carácter y la santidad de Dios. Dios estaba, se usa la palabra ira, ¿verdad? Pero en realidad la palabra quiere decir que los judíos para decir que una persona estaba enojada, decían que se le había puesto roja la cara o roja la nariz, ¿verdad? Entonces, cuando alguien estaba enojado es porque estaba como encendido su carácter, ¿verdad? Estaba como cuando usted se enoja, ¿verdad? Cuando usted se indigna de algo, entonces cuando usted le hacen algo que usted sabe que fue una injusticia, usted se siente como con coraje, ¿verdad? Como indignado, como que la sangre se le calienta, ¿verdad? A eso se le refiere con la ira de Dios, ¿verdad? Y cuando se traduce, pues tiene que buscar algo, una palabra que se asemeje a lo que nosotros sentimos como seres humanos para que lo podamos entender, ¿verdad? Entonces, pero la ira de Dios, o eso que se le llama ira de Dios, es una ira santa, ¿verdad? Porque Él nunca ha deseado destruir al ser humano, ¿verdad? A veces lo tenía que hacer porque el ser humano estaba portando de una manera muy irreverente. Entonces Él tenía que aplacar todo eso, ¿verdad? Tenía que intervenir para aplacar la maldad. Pero en el fondo del corazón de Dios, Él siempre ha querido que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. Entonces, a veces Él tenía que actuar con severidad porque él también representa la justicia, ¿verdad? Él no puede hacerse de la vista, como decimos, de la vista gorda, ¿verdad? En algunos países de Centroamérica dice del ojo pacho, ¿verdad? O sea que Él tenía que actuar, ¿verdad? Actuar con justicia y a veces tenía que hacerlo con severidad, o sea, con mano dura, ¿verdad? Porque así lo requería las circunstancias. Bueno, mis queridos hermanos, entonces ya vimos que el primer propósito de la venida de Jesús, de Cristo a este mundo, era quitar el pecado del mundo y también aplacar o que la ira o la indignación de Dios que irritaba a Dios, que desapareciera, que Dios quedara tranquilo, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas son bien importantes. No hay duda que el centro de la fe cristiana es la muerte de Cristo en la cruz, lo cual es el corazón mismo del mensaje del evangelio. O sea, para predicar el evangelio no se puede pasar por alto lo que pasó en la cruz. Esto no es solo un asunto de historia, sino de fe. Este evento histórico está marcado para siempre con el símbolo de la cruz e identifica la fe cristiana desde un extremo del mundo hasta el otro. A cualquier país del mundo donde vaya, la cruz representa la fe cristiana, lo que creemos los cristianos, ¿verdad? Que es en la cruz donde Dios le demostró su amor a la humanidad, ¿verdad? Bien importantes. Y aunque la historia puede asegurarnos de la realidad del evento, porque quedó registrado en la historia de la humanidad, que Cristo, un Jesús Nazareno, murió allá en Israel, crucificado. Eso está en la historia, ¿verdad? De la humanidad. No es un cuento, ¿verdad? Es algo verídico, ¿verdad? Dice, pero es a través de la fe la cual nos lleva o nos provee el significado, ¿verdad? O sea que muchas personas murieron en una cruz. El Imperio Romano castigaba con la muerte en la cruz a todos aquellos que eran unos rebeldes, todos aquellos que se oponían a ellos, al Imperio Romano. Entonces, una manera de castigarlos era crucificándolos, ¿verdad? Esa era la sentencia que estaba los romanos ejercían contra todo aquel que era rebelde al imperio.
o no quería estar, o no se quería dejar subyugar por ellos, ¿verdad? Así que esta era una manera de castigar a los rebeldes. La doctrina, hermanos, o sea que muchos murieron castigados por el Imperio Romano, mas solamente Jesús, el Hijo de Dios, tuvo con su muerte el propósito divino de que la humanidad fuera redimida. Redimida quiere decir que se pagara su pecado y quedara libre de esa deuda, ¿verdad? La palabra redimir quiere decir pagar el precio, ¿verdad? Es el que paga el que paga los platos rotos, al que le cargan con los gastos, ¿verdad? Entonces Jesús, hermanos, fue el que pagó por los pecados, por los platos rotos que rompió toda la humanidad, ¿verdad? Delante de Dios. La doctrina del perdón es la enseñanza central que provee la única respuesta al dilema del pecador. En otras palabras, a todo ser humano que sabe que es pecador, la única respuesta que puede encontrar para que sus pecados sean perdonados es que venga delante de Dios y Dios lo perdona gracias al sacrificio de su Hijo, de Cristo Jesús. Entonces, es la única respuesta que hay para el pecador, ¿verdad? Las religiones, hermanos, las religiones que no son cristianas, ellos dicen, bueno, si hacemos más bien que mal, pues nos va a ir bien, ¿verdad? O sea que ponen en una balanza su justicia propia o su comportamiento propio y dicen, bueno, cuando estemos con Dios, si hicimos más bien, nos va a ir bien. Pero si hicimos más mal, nos va a ir mal. Entonces ellos están buscando una salvación por méritos, por esfuerzo propio. Pero Dios, hermanos, no es la forma en que Él ha solucionado el problema del pecado del ser humano, sino que nosotros somos salvos por gracia. Dios nos regala el perdón de nuestros pecados en el sacrificio que Él mismo proveyó en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa es la fe cristiana. Nosotros no somos salvos o no vamos a ser salvos por el bien que hagamos, sino porque somos pecadores y por más que nos esforcemos, nunca vamos a ser perfectos. Entonces, Dios, sabiendo eso, y al amarnos tanto, Él no quiso que nosotros, o no quiere que nosotros muramos para siempre, porque Él nos creó con un buen propósito. Porque si nos morimos para siempre, pues su creación, pues como que no sirvió de nada, ¿verdad? Pero si Él nos salva, Él puede disfrutar de nuestra compañía y nosotros la compañía de Él para siempre, ¿verdad? Entonces, Él fue más grande su amor por nosotros que el precio que tenía que pagar, ¿verdad? Él estuvo dispuesto a pagar el precio con tal de tenernos con Él para la eternidad. Entonces, esa es la buena noticia del Evangelio, ¿verdad? Sí, por el perdón nos referimos a la provisión hecha por Dios una vez y por todas, por medio de la muerte sacrificial y vicaria. Vicaria quiere decir sustitutiva, que Jesús tomó el lugar nuestro, de su Hijo en la cruz, como la satisfacción total para la redención. Redención quiere decir el pago para quedar libre. En otras palabras, por ejemplo, si usted tiene una multa y usted no la puede pagar, pero viene alguien y paga la multa por usted, el juez lo deja salir porque ya se pagó la multa. Usted ya queda libre de esa responsabilidad porque alguien pagó la multa. Y al juez no le importa quién la pagó. Lo que le importa es que se pague. Que se pague, y si la pudo pagar usted, qué bueno. Y si no, si alguien más la pagó, pues ya se cumplió con esa situación. Entonces, eso quiere decir, ¿verdad? Que la palabra redención se pudo lograr.
Y ya que se pagó, ¿verdad? Ya es que se pagó el pecado, se logró la reconciliación de todos los pecadores que creen, ¿verdad? Todos los pecadores que lleguen a creer entran dentro de los que están reconciliados con Dios, ¿verdad? Porque aunque Cristo pagó por todos, ¿verdad? La humanidad está reconciliada con Dios, todos, pero no todos lo aceptan, no todos lo reciben. Le voy a poner un ejemplo. Es como que el gobierno diga, hay vacunas del COVID para todos y es gratis. ¿Y qué ha pasado? ¿Todos se han vacunado? No, aunque sea gratis. Mucha gente dice, no, yo no lo necesito. O tiene sus maneras de pensar cada quien, ¿verdad? Uno dice, no confío en el gobierno, o ¿qué tal si me hace daño? Excusas pueden poner, ¿verdad? Así es. La reconciliación Cristo la logró para toda la humanidad. Pero desafortunadamente no todos quieren ser amigos de Dios. No todos quieren recibir el regalo ese de Dios, ¿verdad? Pero lo bueno es que nosotros lo hemos recibido, ¿verdad? Y estamos reconciliados con Dios. Y luego vamos a explicar unos términos para que los apunten. Esto quiere decir que el sacrificio de Cristo está basado en el amor y en la justicia de Dios. En el amor y en la justicia de Dios. O sea, que Cristo fue a la cruz por amor, por el amor de Dios y por la justicia de Dios. Ahorita vamos a ver eso. Por ejemplo, en Juan 3:16, un pasaje que todos conocemos. Usted lo sabe de memoria, ¿verdad? Juan 3:16. Aquí en la Biblia está Juan 3. Tengo mi teléfono también, ¿eh? Dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios. ¿A quién amó? Al mundo, ¿verdad? Cuando dice que al mundo, no estamos hablando del planeta físico, sino de las personas que viven en el mundo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, aquí estamos viendo cuando dice mundo, es el plan de Dios, es universal, es para todos. Que dio a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir único en su género, que no hay otro igual. Para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, estamos viendo de que Dios, el propósito por el cual dio a su Hijo como el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, fue basado primero en el amor, que Dios tiene amor para nosotros, tuvo y tiene amor y tendrá amor para nosotros, ¿verdad? Somos su creación y él nos ama. Y él no quiere que ninguno muera, dice ahí la Biblia, ¿verdad? Que ninguno se pierda. Y luego la otra parte es la justicia de Dios. Luego vamos a llegar a eso, ¿verdad? Cuando decimos que está basado en la justicia, es porque Dios no podía pasar por alto el pecado y hacerse de la vista gorda, como que no ha pasado nada, ¿verdad? Y hacer como que, bueno, voy a hacer como que no me di cuenta que hay pecado y me olvido del asunto, ¿verdad? No, porque eso sería hacer un Dios injusto, ¿verdad? Que dejaría de ser un Dios justo y que Él es tanto el que extiende la justicia, el que el que dice lo que es bueno y lo que es malo, como también el que se encarga de hacer que se cumpla, ¿verdad? Y el que no cumple, el que desobedece o el que se porta mal, pues tiene que pagar las consecuencias, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que está basado en la justicia de Dios. Dios es justo y aplicó la justicia y el pecado debería ser castigado. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y esta justicia debería llevarse a cabo. Así que como el ser humano no tenía con qué pagar, Dios mismo proveyó el pago del pecado de toda la humanidad, dando a su propio Hijo como propiciación.
La palabra propiciación quiere decir que fue benévolo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús dio el ejemplo de una parábola donde va al templo a orar un publicano y un pecador? Dice. Y el publicano dice que se alababa a él mismo, mientras que el pecador decía, Señor, dice, sé propicio a mí, que soy pecador. Y la palabra propicio quiere decir eso. Quiere decir, sé benévolo. dame oportunidad. Eso quiere decir, está apelando a la misericordia y a la bondad de Dios. Que le dé otro chance, que le dé otra oportunidad, ¿verdad? Eso quiere decir, y Dios tiene un corazón benévolo, o sea que Dios es un Dios que nos da otras oportunidades. Pero en este caso, ¿verdad? La más grande oportunidad que nos puede dar, ya no la dio, ¿verdad? En su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él puso a su Hijo como propiciación, como el medio donde Él iba a ser benévolo. Cubrió el pago. Lo que nosotros no podíamos pagar, Él lo cubrió. Jesús se convirtió tanto en la propiciación. Dios fue benévolo y dio el pago porque cubre la multa o el precio del pecado, así como la expiación. La palabra expiación quiere decir quitar. No sé si ustedes se recuerdan de una palabra que se usa que dice que una persona que sufrió las consecuencias de algo, que se llevó la culpa de que no se debía llevar, le dicen, fue como el chivo expiatorio. No sé si ustedes han escuchado esa palabra, chivo expiatorio. En el sistema que Dios le estableció en Israel antes de Cristo, había un tiempo en que había un chivo, ¿verdad? Un chivo que se oraba y se le ponían, el sacerdote le ponía las manos en la cabeza al chivo. Y en esa oración, el chivo cargaba con el pecado de todos, del pueblo. Imagínense el pobre chivo, qué culpa se tenía. Y luego el chivo lo soltaban y que se fuera al desierto y ahí se perdiera. Y que se muriera allá en el desierto de sed. Entonces, pobre chivito, ¿verdad? O sea, qué culpa se tenía el pobre chivo de cargar con el pecado de todo el pueblo de Israel. Y luego lo mandaban al desierto y ahí que se perdiera en el desierto, pues en el desierto se iba a morir de calor, de sed, de hambre, y ahí se moría. Pero eso es el chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque quitaba el pecado del pueblo, se lo llevaba lejos, donde ya no estuviera en la presencia de Dios, de alguna manera decirlo, ¿verdad? Aunque Dios está en todo lugar, pero representaba lo que Cristo iba a hacer, que él iba a quitar el pecado que estaba delante, pecado nuestro que estaba entre nosotros y Dios, y eso le irritaba a Dios. Entonces Cristo vino a quitarlo, vino a quitar ese pecado, ¿verdad? Para que ya no hubiera ese motivo de que Dios esté irritado o esté airado. Entonces, eso es lo que es expiar, quitar el pecado, que ya no esté presente, ¿verdad? La palabra ex quiere decir fuera, que está hacia afuera, ¿verdad? Entonces, ex quiere decir que ya no está presente. Eso quiere decir ex, que ya salió. El pecado ya se fue. Entonces, eso es lo que vino a hacer Jesús. Le estoy explicando esto para que podamos entender los términos. Jesús proveyó la totalidad de la satisfacción de la justicia divina y propició o aplacó la ira de Dios hacia el pecador. Vamos a buscar una cita bíblica que está en 2 Corintios 5, 21. 5, vamos a ver si está en el 21. Sí, es 2 Corintios 5, 21. Ahí es donde está el segundo propósito por el cual Cristo vino a ser el Cordero de Dios. Primero, por amor, vino a tomar nuestro lugar, porque amor vino, tanto amó Dios al mundo. Y el segundo propósito en 2 Corintios 5, 21.
Dice así, hablando de Cristo. Dice, al que no cometió pecado alguno, está hablando de Cristo Jesús, lo trató, dice, Dios lo trató como pecador. O sea que a él se le cargaron los platos rotos, ¿verdad? A él se le cargó él fue responsabilizado por el pecado que la humanidad había hecho desde Adán hasta ese tiempo y hasta después, ¿verdad? Está hablando de toda la humanidad. Dice que lo trató como pecador para que en él, o sea que en Cristo, en él o a través de él, recibiéramos la justicia de Dios. Dios hizo justicia porque los delitos ya fueron saldados. Los delitos de la humanidad ya fueron cubiertos, ya se pagaron, ya se castigaron. Y Dios ya hizo justicia, ya recibimos la justicia de Dios. En otras palabras, nosotros ya podemos decir que estamos libres. ¿Por qué? Porque ya se pagó esa deuda, ya se pagó esa maldad. Nuestra maldad ya fue pagada. Dios ya hizo justicia. Bueno, ya leímos eso, ¿verdad? También, hermanos, allá en Isaías 53, que no vamos a ver porque es un capítulo bastante extenso, ahí dice que él fue como cordero, fue llevado al matadero. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que no abrió su boca y que él cargó con nuestras iniquidades, con nuestros pecados. Y dice que él pagó, él pagó con su vida por nuestra paz, ¿verdad? Bueno, eso lo pueden leer después, el capítulo 53 de Isaías. Es lo que habla de eso, ¿verdad? De que él vino a ser nuestro sustituto y al mismo tiempo él vino a cumplir con la justicia de Dios para que esa justicia no quedara inconclusa, ¿verdad? Por ejemplo, a veces, tal vez ustedes han escuchado que cuando no han atrapado a un asesino, ¿verdad? Cuando la justicia de este mundo no ha atrapado a un criminal, dicen, pues todavía no se ha hecho justicia, dice, porque no lo han atrapado y no lo han sentenciado y a lo mejor le dan la pena de muerte, no sé, ¿verdad? Pero, o sea que cuando no se ha pagado o el agresor o el ofensor todavía no está en la cárcel o no ha cumplido su sentencia, lo que sea, pues dice, pues no se ha hecho justicia porque el criminal todavía anda suelto, ¿verdad? Pero ya cuando se paga, pues ya ese caso queda cerrado. Así que el caso nuestro quedó cerrado. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó en la cruz y esa es la buena noticia del Evangelio. La buena noticia es que el juicio que le esperaba a la humanidad en el día final ya ha sido derramado sobre la cruz en beneficio del creyente. Por lo tanto, ya no hay condenación, dice la Biblia, para los que están unidos a Cristo Jesús. Lo dice en Romanos 8:1. Desde luego que todos aquellos que rechacen el regalo de Dios, que menosprecian el sacrificio de Cristo en la cruz, que fue hecho por ellos, pues Dios va a tener que hacer justicia a ellos, ¿verdad? Va a tener que encargarse de ellos porque ellos están despreciando este acto de amor y de justicia que precisamente fue hecho por todos, pero que muchos lo van a rechazar. Cuando hablamos de este acto de amor y de justicia que se llevó a cabo en la cruz, la extensión es universal, o sea que alcanza para todos los pecadores. Juan capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, no, capítulo 2, versículo 2, dice, hablando del sacrificio de Jesús, primera de Juan 2:2,
Él, hablando de Cristo, Jesús, es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahí está otra vez el grado universal de lo que es el sacrificio de Cristo, que alcanza para toda la raza humana, todo aquel que quiera recibir ese regalo que Dios nos da en su Hijo Jesucristo, el perdón de nuestros pecados. Ahí está, ¿verdad? Para todo aquel que lo quiera recibir. Y al recibirlo, eso hace feliz a Dios, ¿verdad? Porque Él va a estar contento porque Cristo ya pagó por nuestros pecados y ya no hay motivo para que Él esté enojado con nosotros, ¿no? Y al recibirlo, pues se alegra también porque Él se siente que su amor ha sido correspondido por nosotros los que creemos. Cuando decimos que la extensión es universal, esto no significa la creencia del universalismo, porque hay unos que creen en el universalismo. El universalismo son aquellos que dicen que todos se van a salvar, todos. O sea que aunque hayan sido malos y buenos y no se hayan arrepentido, dicen, Dios es muy bueno y a todos va a salvar. Pero la Biblia no enseña eso, ¿verdad? La Biblia enseña de que los que no reciban desprecian su amor y su misericordia y la justicia que Él ha hecho por nosotros, pues van a tener que recibir el castigo de sus pecados, dice, el precio de sus pecados, de su incredulidad y de su rechazo a Dios. Entonces, no es que Dios los quiera castigar, pero ellos rechazan la bondad de Dios, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que cree que en el universalismo. Y saben, hay unos universalistas tan extremos, ¿verdad? Que sabe que dicen que hasta el diablo se puede salvar, ¿verdad? Porque dice, si Dios le va a dar chance que se arrepienta. Pero no, la Biblia dice que el diablo ya tiene un destino, ¿verdad? Dice que el lago de fuego es para el diablo y sus ángeles, sus servidores, quiere decir, sus mensajeros, aquellos que se dedican a la maldad y que nunca se quisieron arrepentir. Entonces, la Biblia no habla de un universalismo, pero hay gente que no entiende la palabra de Dios y piensa, se va al extremo y decir que Dios es muy bueno, pero no se olvidan que también que Dios es justo y que Dios tiene que hacer justicia con aquellos que han sido malvados y no han querido arrepentirse. Bueno, hermanos, al entregar, bueno, dice que todos nosotros, el sacrificio fue hecho para el beneficio de todos. Todos son perdonados, pero solo es efectivo el perdón para aquellos que lo creen y lo reciben. 1 Timoteo 4:10 dice eso, ¿verdad? No lo vamos a buscar, pero lo pueden apuntar. 1 Timoteo 4:10. La Biblia nos dice que Dios desea que todos sean salvos. Y Él ha provisto el camino para la salvación de cada persona y para cada persona. 1 Timoteo 2, del 3 al 6, lo dice. Pero Dios no violará ni forzará nuestro libre albedrío, porque Dios nos ha dado capacidad para decidir, ¿verdad? No somos robots. Dios espera que nosotros podamos entender y dejarnos convencer porque que Él nos ama y que Él ya ha pagado el precio para nuestra salvación, pero Él espera que nosotros tomemos la decisión. Y porque la palabra de Dios dice, Jesús dice, el que crea, dice, será ¿cómo dice Juan? Juan 3:16 y 17. A ver si busca ese pasaje, ¿verdad? Juan capítulo, vamos a ver, Juan capítulo 3, de 16 en adelante dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Luego el 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ya estaba condenado, sino para salvarlo por medio de él. Verso 18, el que cree en él, dice, no es condenado. O sea que la condenación se remueve, se quita. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por ella esa condenación. Pero el que no cree, dice, ya está condenado por no haber creído en el nombre o en la persona del Hijo unigénito de Dios. Y luego el 19 dice que ¿por qué la gente no cree? Esta es la causa de la condenación, que la luz, o sea, Jesús, vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas. Las tinieblas representan el pecado. A la luz representa la justicia, la santidad de Dios en Cristo, porque sus hechos, dice, son perversos. En otras palabras, que no es Dios quien hace a las personas incrédulas, ¿verdad? Son las personas las que endurecen su mente y su corazón. Desde luego que Dios nos ayuda a que eso pueda ser cambiado a través de su palabra, a través de su espíritu. Pero hay personas que aún eso lo rechazan, ¿verdad? Y cuando oyen la palabra de Dios hasta corren, ¿verdad? Hasta se esconden, ¿verdad? Y tristemente, ¿verdad? Al entregar su vida como sacrificio perfecto e interceder en beneficio de los creyentes, Jesús cumple como el sacerdote principal o el sumo sacerdote. Jesús es el antitipo. El sacerdote que oficiaba en el pueblo de Israel se le llama tipo, un tipo, ¿verdad? O representa algo. Eso quiere decir un tipo, algo que representa algo. Entonces, los sacerdotes que estaban en el Antiguo Testamento, que mataban los corderitos y oficiaban allá en el templo, son un tipo de Cristo, de lo que iba a ser Cristo. Cristo iba a ser el sacerdote. Fíjese, iba a ser dos cosas al mismo tiempo. Iba a ser el sacerdote y él iba a ser él y el cordero a la vez. Las dos cosas. Él cumple con esos dos tipos, tanto del sacerdote como del cordero. Él ya fue a la cruz como cordero. Ahora dice que sube al cielo y está fungiendo como sacerdote, intercediendo por nosotros. Si usted lee el libro de los Hebreos, capítulo 9 y capítulo 10, ahí le va a explicar todo. No lo vamos a leer porque lleva bastante tiempo leer 2 capítulos, pero ahí le explica muy claramente lo que eran los sacrificios que se hacían en el templo en la época antes de Cristo y lo que hacían los sacerdotes, que eran intermediarios entre Dios y el pueblo. Y ahora Cristo, en el nuevo pacto, ahora Cristo es el sacrificio, es el cordero, pero también después que resucita es el sacerdote, porque sube al cielo a interceder por nosotros, ¿verdad? Los cristianos. Así que Jesucristo cumple con los dos oficios, ¿verdad? O con los dos tipos, ¿verdad? Tanto del sacerdote como del cordero. Sí, las antiguas ofrendas, corderos, los animales, dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, que no podían quitar el pecado. Nada más como que lo aguantaban ahí, como que aplacaba la ira de Dios temporalmente, ¿verdad? Es como cuando usted se toma una pastilla, le duele la cabeza y se toma una pastilla. ¿Qué pasa con esa pastilla? Le quita el dolor un rato. Pero si pasa el efecto de la pastilla y le vuelve el dolor de cabeza, se tiene que tomar otra pastilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema todavía está ahí, no se ha ido.
Y así esos corderos representaban algo temporal, ¿verdad? Y que no duraba porque tenían que estarse sacrificando diario los corderos. Había un cordero que sacrificaban diarios, había un cordero que sacrificaban cada festividad, había corderos que se sacrificaban para el día especial del perdón, ¿verdad? O sea que, pero siempre había sacrificios. Y eso era como estar tomando una pastilla para el dolor de cabeza, una tras otra y una tras otra. Pero cuando viene Cristo, Él es un sacrificio para siempre, ¿verdad? Es como que usted tenga un tumor que le está dando dolor, te lo quitaron y ya se acabó el dolor, ¿verdad? Ya no va a tener que tomar pastillas para el dolor. Nomás una comparación, ¿verdad? Para que entendamos cómo es que Cristo vino a quitar ese problema de una vez y para siempre. Y es lo que estamos disfrutando nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Ahora, la Biblia dice que tenemos un sacerdote muy alto, o sea, de más alto grado, que dice que está intercediendo por nosotros. Y puesto que él fue tentado como hombre, como ser humano, como nosotros también somos tentados, pero él fue tentado, pero sin pecado. Él pudo vencer todas y cada una de las tentaciones. Y como él conoce la humanidad, él vivió aquí en la tierra como ser humano y la conoce las tentaciones que pasamos los seres humanos. Dice que él es capaz de compadecerse de nosotros y suplir nuestras necesidades espirituales más profundas. Eso está los dice en Hebreos capítulo 4, del 14 al 16. Jesús ahora ejerce un sacerdocio de intercesión o de mediador. Es un sacerdocio de intercesión permanente en beneficio nuestro. Hemos sido perdonados totalmente. ¿Ves? Cristo pagó por nuestros pecados, todos. Pero nosotros, como seres humanos, fallamos, ¿verdad? Todavía no somos perfectos y tenemos fallas. Entonces, nosotros necesitamos pedirle perdón a Dios. Cuando nos damos cuenta que hemos fallado, debemos pedirle perdón a Dios. Buscar mejorar nuestra condición con la ayuda de Dios, arrepentirnos y buscar agradar a Dios, mejorando nuestra manera de vivir. Y tenemos la garantía de que Cristo está ahí para seguirnos dando oportunidad. Que somos cristianos, tenemos la salvación. Cristo asegura que esa salvación no la perdamos, porque el sacrificio fue suficiente, ¿verdad? Para eso tenemos ese sacerdote en el cielo. Entonces, bien importante, ¿verdad? Que nosotros podamos entender que tenemos nuestros pecados, el problema de nuestros pecados ya está resuelto, porque Cristo pagó por nuestros pecados y los anteriores, los pecados que cometemos ahora, también están garantizados que en Cristo, si nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, tenemos garantizado que el sumo sacerdote que está ahí, él va a abogar por nosotros de que él ya pagó por nosotros, ¿verdad? O sea que él garantiza nuestra continuidad. No es que tengamos que, como los israelitas que tenían que sacrificar un cordero cada día, ¿verdad? Nosotros tenemos un cordero que ya está ahí presente como sacerdote, intercediendo por nosotros todos los días, ¿verdad? Y esa es una bendición muy grande que tenemos, ¿verdad? Y esa es la grandeza que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Que Él no solamente Él pagó por nosotros, sino que intercede por nosotros ahora, ¿verdad? Así que gracias por la sangre de Cristo, Dios nos extiende su perdón ayer, hoy y mañana, ¿verdad? Y esa es una bendición que tenemos en el Señor. Le voy a
Voy a repetir algunas palabras claves que tal vez usted las va a escuchar y a veces uno no se recuerda qué quieren decir. Por ejemplo, una palabra que se usa en teología es vicario, que Cristo tuvo una muerte vicaria. Dice. Vicaria quiere decir que nos sustituyó, tomó nuestro lugar. Un vicario es una persona que toma el lugar de otro o representa a otro. La palabra propiciar. Propiciar. Propiciar quiere decir favorecer a alguien. Ser benigno con alguien. Dios fue benigno con nosotros. Benigno quiere decir bueno, bondadoso. Fue benigno con nosotros al poner a Jesús en nuestro lugar. Y Jesús aplacó su indignación o su ira por el pecado que de nosotros, ¿verdad? O sea que Dios puso a alguien que quitara la indignación. Eso quiere decir propiciar. Que Dios fue benévolo con nosotros porque en vez de que nosotros pagáramos, alguien pagó por nosotros. La palabra expiar, quiere decir quitar, enviar lejos. En algunos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Dice que así como el humo, así como se desaparece en el aire y se lo lleva el viento, así dice que Dios se lleva nuestras transgresiones. Otros pasajes dice que fueron echados al fondo de la mar nuestros pecados. Son cosas ilustrativas para decir que ya no están más presentes delante de Dios. Así como un barco que se hundió en el mar. ¿Cuándo lo vuelve a ver usted? Nunca. Se fue al fondo del mar. Es una manera de decir ilustrativamente que ya no está presente, ya no está a su vista. Así nuestros pecados ya no están en la presencia de Dios. Dios ya no tiene por qué indignarse. ¿Por qué? Porque ya no están, ya no los ve, ya desaparecieron. Eso quiere decir expiar. Por eso el chivo expiatorio lo soltaban y que se fuera al desierto y ahí se perdía. Ya no estaba ahí presente. Era puesto en el olvido, ¿verdad? Eso representaba el pecado que Cristo iba a quitar de la presencia de Dios. Así que esto hizo posible que hubiera una reconciliación. Al ya no haber pecado en medio, vino la reconciliación. ¿Qué quiere decir reconciliación? Es estar en un estado de paz y de cordialidad que existe después de una afrenta o una deslealtad entre personas, ¿verdad? A veces dos seres humanos se enojan, se disgustan por algo que alguien ofendió a alguien o hubieron ahí problemas. Entonces uno se siente ofendido, el otro, o uno de los dos se siente, o los dos se sienten en disgusto, se enojan, se dicen cosas, o a veces no se dicen, pero se dejan de hablar, ya no conviven. Entonces, las reconciliaciones quiere decir que aquello que pasó se olvidó, se superó y ahora la relación vuelve a fluir, vuelve a ser buena, hay cordialidad, hay paz, hay armonía después de la afrenta o de la deslealtad, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús consiguió. Jesús consiguió reconciliarnos con Dios porque Él pagó. Entonces Dios ya quedó tranquilo, quedó satisfecho de que el pecado del ser humano haya sido pagado. Y ahí estamos incluidos nosotros, ¿eh? De todos. Bueno, la cruz, ¿verdad? Es un lugar de tortura y de muerte que los romanos usaban para castigar a los rebeldes, los se rebelaban contra el imperio romano, contra sus leyes. Pero Dios utilizó una cruz para poner a su hijo en vez de los rebeldes,
los que se rebelaban no contra el Imperio Romano, sino contra él, contra Dios mismo. Pero en vez de ponernos a nosotros, puso a su propio Hijo, descargando en su Hijo, en Cristo, su ira y su indignación, para que así se cumpliera la justicia de Dios. Alguien tenía que pagar por el pecado. Y como nosotros no podíamos pagar, él puso a su Hijo para que la justicia se pudiera cumplir. No era solamente decir, bueno, me voy a hacer al tonto como que no pasó nada y me voy a olvidar del pecado de los seres humanos. Eso sería un Dios injusto, que no podíamos confiar en él, ¿verdad? Pero como Dios es justo, ¿verdad? Él tenía que demostrar que la justicia se debe de cumplir, ¿verdad? Y él tenía que poner el ejemplo. Y él lo puso. Bueno, hermanos, entonces esas son las palabras que creo que al definirlas tienen una idea más clara. Así que la clase de hoy enfatiza dos puntos principales de lo que Cristo vino a hacer: a quitar el pecado y aplacar la ira de Dios. Y vino a traer la reconciliación entre Dios y la humanidad, ¿verdad? Así que es bien importante, ¿verdad? Es bien importante. Ahora tenemos nuestros pecados, han sido pagados, han sido cancelados, la deuda ha sido cancelada. Y ahora tenemos la oportunidad de estar en la familia de Dios, ¿verdad? De haber sido adoptados como hijos de Dios. Tenemos esa bendición. Gracias a la cruz. Gracias a la cruz. Cuando decimos a la cruz, gracias quiere decir el sacrificio. A veces en la Biblia se usan términos para referirse a lo mismo, ¿verdad? Pero a veces decimos gracias a la sangre de Cristo o gracias a la cruz. Pero todo se refiere a lo que pasó en la cruz, ¿verdad? No es que una cosa sea separada de otra. En la cruz, Cristo fue el que pagó, derramó su sangre, ¿verdad? Y con eso pagó el pecado de la humanidad. Y luego la semana que viene, pues vamos a estudiar la resurrección, porque también la resurrección tiene un significado teológico. ¿Qué significa? No solamente resucitó y qué bueno, ¿verdad? No, eso quiere decir que nosotros tenemos la consecuencia que trajo Adán fue muerte, pero la consecuencia que trae Cristo es vida. Y hay vida después de esta muerte física, ¿verdad? Es lo que representa la resurrección. Al ya no haber condenación, pues tenemos el derecho logrado por Cristo para nosotros. Tenemos derecho a la vida eterna que Él consiguió para nosotros. Y Él es la misma muestra, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una esperanza viva, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver la clase que viene, la siguiente clase. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. No sé si tengan preguntas. Ahora viene el tiempo de las preguntas, de qué es lo que entendieron, si lo entendieron o necesitan otra explicación o algo más. A ver, mis queridos hermanos, voy a apagar la grabación y después de la grabación se quedan ahí para, si hay preguntas, las hacemos y las contestamos. Y le damos las gracias a todos aquellos que vean este video después, que sea de bendición para sus vidas. Gracias a Dios en Cristo Jesús. Amén.